Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Minuto de Confianza. Para hoy un súper invitado, Sebastián Álvarez, alcalde de la comuna de Pucón. Vamos a conversar de turismo, de desarrollo de la región y también vamos a conocer su historia personal. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Oye, Gonzalo, gusto estar aquí en tu programa, de poder meterme contigo en este Minuto de Confianza. Muchas gracias. Y esperamos que resulte ser una buena entrevista, que podamos responder todas aquellas dudas, preguntas que tengas y felicitarte porque la verdad que este es un buen aporte. Hace tiempo que tú querías aportar al desarrollo de la región. Muchas gracias. Me encanta verte hoy día en una faceta distinta. Sí, claro. Sí. Un hombre de las leyes, pero hoy día también en el ámbito de las comunicaciones. Así que bueno, Gonzalo, qué rico felicitarte por tu gran trayectoria literaria que has logrado forjar en nuestro país. Muchas gracias. No, y yo te quiero felicitar primero a ti porque tú estás en tu lugar del mundo probablemente, que es Pucón. Así es. Un lugar emblemático en tu historia de vida, un lugar donde tú llegaste de Santiago, Pucón, hace ya varios años, te quedaste ahí, hiciste vida, formaste una familia y ahora estás como alcalde de esa comuna emblemática que me imagino que eso debe marcar mucho para ti en lo personal. Sí, Gonzalo. Mira, estoy haciendo lo que más me gusta, en el lugar que más me gusta en la vida. Entonces, no puedo sino que dar gracias por eso, porque estoy haciendo algo que siento mucha vocación. Yo siempre en mi vida profesional, desde el momento que tomo la decisión en el año 2000 de venirme a vivir a Pucón. ¿Y por qué me vine a vivir a Pucón? Porque yo había vivido cuando chico, mi papá era el administrador del Gran Hotel Pucón, en la década de los 80, Axametal, Hotelera Nacional, luego Axametal. Entonces yo de chico tuve una pasada con Pucón. Pero tú venías los veranos, venías durante el año, viviste en Pucón. No, yo venía en los inviernos, ¿ya? En septiembre y en los veranos. Los típicos periodos vacacionales, sí, yo vivía en Santiago y mis papás eran separados, por lo tanto yo venía en los periodos con mi papá. O sea, julio, septiembre, verano. Exacto. Y me marcó mucho Pucón siempre, me marcó la naturaleza y por eso siempre en mi cabeza estaba el que, siendo una persona santiaguina, yo sabía que no iba a vivir en Santiago. Y por lo tanto, esta llegada a Pucón siempre fue entendiendo, yo soy publicista, yo en Santiago trabajaba en la Philips, era product manager, o sea, estaba en otro mundo. Sí, claro. Pero cuando tomamos este camino, yo recién me había casado, me casé el año 99 con Alejandra, entonces nos habíamos recién casado y queríamos tener a nuestros hijos en un lugar que era el ideario que teníamos, el sur de Chile, y hacer una forma de vida diferente. ¿Siempre fue tu opción de vida esa? Siempre. Perfecto. Sí, siempre. O sea, no te ves en Santiago tú ahora. No. ¿No volverías a Santiago? No. Es más, te voy a confesar, Gonzalo, que en un minuto, cuando llevamos una carrera parlamentaria, uno de mis mayores temores y frustraciones internas que habían es que decía, todo lo que luché para venirme al sur y la vuelta me está trayendo, y la vida me está trayendo de vuelta a Santiago. Porque la pega era en Valparaíso, la reunión era en Santiago. Entonces yo decía, pucha, no era lo que originalmente quería, porque hay que decirlo, claro. Gonzalo, yo nunca pensé, ni estuvo en mis planes ser diputado, nunca en la vida. Pero a diferencia de alcalde, siempre desde que llegué a vivir a Pucón, fue con una visión para Manfred Magnif. Para mí Manfred Magnif me influyó muchísimo en mi vida. Estamos hablando de quien fuera rector de la Universidad Austral, ¿no? Sí, y premio Nobel alternativo de Economía a Escala Humana. Sí, perfecto. Que tiene varios libros que hablan de lo que hoy día se habla, economías circulares, las economías que se sustentan desde la propia producción. Entonces, para mí había sido una persona que me marcó mucho y que siempre yo había visto en su minuto que el turismo podía ser un camino de desarrollo productivo sustentable, respetando la cultura local, la naturaleza. Entonces, todas esas fueron las fuerzas que finalmente me movilizan y llego a Pucón el año 2000 a abrir la universidad, el ITUR, que se llamaba la Universidad de la Frontera, con la Fundación Eurochile, con carrera en turismo. ¿Eso fue lo primero que tú hiciste en Pucón? Lo primero. Te voy a hacer un paréntesis, vamos a seguir recorriendo tu historia de vida, pero te quería hacer la pregunta. Pucón vive del turismo. ¿Y sufre del turismo también? Vive y sufre del turismo, sí, vive. Por ejemplo, desde la pandemia, Pucón sufre por el turismo. Cuando cierran el volcán Villarrica, las ascensiones, Pucón sufre el turismo. Cuando la economía del país está mala, especialmente este año y el anterior, Pucón sufre el turismo, porque finalmente, ¿qué es lo primero que uno corta cuando no hay plata? Sí, claro. Las vacaciones. Entonces, lógicamente que se sufre de una industria y por eso los desafíos presentes de la comuna es que sí, el turismo es nuestra principal actividad productiva,
Sin embargo, nosotros estamos hablando hoy día de ampliar el tejido de diversos sectores. Por ejemplo, estamos con las industrias creativas hoy día, con la industria de la energía renovable, estamos con la industria de la tecnología, porque tenemos que abrir nuevos espacios. ¿Desde Pucón? Desde Pucón. Perfecto. Desde Pucón. Pucón se ha convertido, mira, Pucón es la ciudad, te diría, más cosmopolita de la Araucanía. En Pucón viven personas de todo Chile y el mundo. Sin duda. Entonces Pucón tiene en sí una fuerza, un tejido muy propio, muy natural. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que Pucón se ha convertido en un hub de programadores. Programadores de todo el mundo llegan a Pucón. Están ahí instalados, viven, trabajan con el mecanismo de teletrabajo. Hay personas que están desarrollando procesos, ¿no es cierto?, de desarrollo de energía sustentable. Hay un desarrollo importante, para qué decir, el tejido emprendedor gigante, agroelaborado, distintos productos. Eso te exige tener plataformas súper estables, o sea, internet, ¿verdad? Sí. Para conectarte con el mundo, ¿no? Sí. ¿Eso está funcionando bien en Pucón? Mira, en general, quizás como en todo Chile, hoy día vemos que los sistemas de conexión han aparecido Starlink, por ejemplo, satelital. Nosotros, por ejemplo, desde la mirada municipal, para poder provisionar de buenos servicios cuando hacemos un operativo en los sectores rurales, tenemos Starlink. Es lo único que nos garantiza tener buena conectividad. Entonces, pero tenemos que desarrollar esta nueva beta porque finalmente nos damos cuenta que el turismo es importante, pero hoy en día para 32.000 habitantes que viven en Pucón, se hace complejo. Para que se hagan una idea las personas y logren entender, Pucón, cuando tiene una masa flotante de 1.500.000 personas, por ejemplo, en febrero, que es mucha gente, 1.500.000 personas en febrero, significa nuestro promedio, llegamos al 80% de la tasa de ocupación promedio de la hotelería formal. Eso es para que dimensionemos el nivel de la oferta de la comuna de Pucón en cuanto a camas, restaurantes y oferta activada. O sea, Pucón, en invierno, si llegan 15.000 visitantes, para que se entienda, 15.000 visitantes hoy día para lo que es la oferta de Pucón, no se siente. Entonces, te hago un paréntesis en eso. Efectivamente, en Pucón, en el verano, especialmente en febrero, hay mucha afluencia turista, ¿no es cierto? Mucha gente que viene de afuera. Sí. ¿Cómo se está presentando esta desarmonía, podríamos decir, entre el sistema de la carretera Freire, Villarrica-Pucón, y la red interna de la ciudad? Muy complejo, sí. Mira, bueno, a mí me ha tocado asumir una administración compleja. Y compleja porque estamos enfrentando muchos desafíos El problema cuando uno tiene que tomar decisiones y no toma decisiones, aplaza las decisiones, tarde o temprano las decisiones se tienen que asumir. Sí. O si no te pegan en la cara. Hoy día nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que nos toca. No estoy echándole la culpa a nadie, sino que con mucha responsabilidad diciendo, ok, no me puedo quejar, tengo que asumir. Y eso nos ha llevado a tener posiciones un poco radicales, radicales desde el punto de vista de la postura de la administración municipal para algunos cambios. Por ejemplo, con el Ironman. Perfecto. Cambiamos las condiciones del Ironman y eso nos costó, pero tuvimos que ponernos rojos. ¿Qué hicieron? ¿Qué modificación hicieron? En estricto rigor, teníamos un convenio con la Católica que era un evento al año, un Ironman. Perfecto. Hoy día el nuevo convenio significa que vamos a tener el Ironman, pero vamos a tener 2 actividades deportivas de relevancia como el Ironman durante el año. Los deportistas destacados van a poder entrenar en San Carlos de Apoquindo, en Santiago. Vamos a tener escuela y talleres. Pero lo importante es que vamos a tener 3 competencias deportivas de renombre en el año. Extraordinario. Y eso ya es un cambio. Y así hemos venido trabajando. La Universidad de la Frontera, la misma forma. La Universidad de la Frontera no tiene carreras técnicas ni universitarias en la comuna. Es una vergüenza. Y quiero decirlo con esos nombres, pero prefiero decirlo de frente. O nos ponen carreras técnicas universitarias, o la comuna, ¿no es cierto?, no tiene que seguir disponiendo de la mejor sede que tenemos para un proyecto educativo que hasta el momento ha resultado ser un fracaso para la comuna. 2 carreras, 81 estudiantes, cuando Pucón necesita carrera. Entonces, a eso me refiero con un mandato complejo, pero ahí de repente uno tiene que establecer algunos puntos de autoridad para poder avanzar en la comuna. Lo que tú dices con el camino, nosotros asumimos y lo primero que dijimos, si no se resuelve en la propuesta del nuevo vial interno de la comuna, como comuna nos vamos a oponer a la doble vía. Hoy me acuerdo, me llamaron los de la Cámara Chilena de Construcción, me llamaron todos desesperados y todo, oye, pero ¿cómo? Le dije, lógico, porque si usted manejar el corcho a la entrada de Pucón,
Sí, claro. El corcho me lo voy a comer con todos los vecinos, por lo tanto, no. Gracias a esa postura, que yo digo un poco radical, permitió hoy día que la concesionaria en el estudio hoy día está considerando un trazado que va a pasar, imagínate, hacer como una circunvalación de Pucón, que va a ir pegado, viene por la segunda faja. Por la segunda faja, imagínate, toma turbina y luego va pegado al cerro, ¿no es cierto? Va a ir bordeando el cerro, nos va a permitir conectar Pasaje Arregada, nos va a permitir conectar el Club de Guaso y nos va a permitir conectar, ¿no es cierto?, Cerdúo con esta circunvalación que va a venir por arriba, va a salir a un segundo puente, y hay un bypass hacia Curarrehue o hacia Caburga. Entonces, excelente. Esa solución vial va a permitir incluso descomprimir hoy día el gran problema que tenemos en la variante internacional. Sí. Porque es ahí el problema. Entonces uno, por ejemplo, cuando está en el supermercado del TIT, va a salir del supermercado del TIT y te puede decir, me voy por la variante, o me voy, o subo por Pasaje Arregada hasta arriba y voy hacia mi destino. Entonces nos dieron respuesta. Tenemos que romper la espina de pescado y ese es el concepto. Hoy día Pucón es una espina de pescado, una principal y puros pasajes. Sí. Con la circunvalación vamos a tener ya al menos una salida por el lado acá y luego esperamos un borde ribereño que nos permita conectar. Entonces, que al menos tengamos 3 vías estructurantes que permitan descomprimir lo que tú dices, el tránsito. Porque no estamos preparados para 1.500.000 visitantes en nuestra infraestructura vial. Es de los años 80. O sea que no puedes seguir con las mismas calles cuando ha habido una evolución natural Sí. y obvia en el tiempo. Si eso bueno, pasa en todas las ciudades. Sí. Pero se nota más en Pucón que una ciudad pequeña, digamos. ¿Cómo están manejando el tema medioambiental, Sebastián? Sabemos que hay un tema complejo con el lago, ¿no es cierto? Sí. Con estas altas concentraciones de fósforo, de nitrógeno que generan estas algas, el color verdoso. Eso viene hace tiempo ya. Sí. ¿Ah? Mira, ¿Cómo lo están manejando? lo primero y lo más importante, al menos desde que asumimos la administración, nosotros tomamos la determinación de asumir el liderazgo con estas boyas con sondas electrónicas, que han dado muy buenos resultados. Perfecto. Las probamos, dieron resultados y hoy día estamos implementando. Hay un ejemplo en Centroamérica, creo que en Salvador, donde un lago que está altamente contaminado, con boyas de mayor dimensión que las que nosotros tenemos, lograron descontaminar el lago. O sea, perfecto. hay un camino. O sea, no estamos diciendo que es la solución. Estamos Pero hay diciendo... posibilidades. Sí, lo que pasa es que hasta que no se apruebe, hay que pensar que el plan de descontaminación del lago hoy día está en Contraloría. Está ahí. Estamos esperando la toma razón. Una vez que salga con la toma razón, hay que meter a ley de presupuesto. O sea, lo más probable es que nuevamente este año no alcanzamos a estar en ley de presupuesto 2026. Por lo tanto, presupuesto para esto estamos hablando 27. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Medidas de mitigación. ¿Y ese plan de descontaminación qué contempla? ¿Cuáles son las Mira, medidas en que vienen términos generales tiene medidas, por ejemplo, algunas importantes. Todo lo que tiene que ver con hoy día con los pozos negros, con los antiguos pozos sépticos, Ya. que vayamos a plantas de tratamiento de agua servida domiciliaria. Perfecto. Tiene que ver con un conector entre Villarrica y Pucón para alcantarillado. Tiene que ver con una planta de tratamiento de agua servida en Curarrehue. Tiene que ver también con revisar la cantidad de fósforo y nitrógeno a través de los fertilizantes de los sectores rurales. O sea, tiene una serie de medidas que requieren presupuesto. Sin embargo, algunas medidas de mitigación se pueden comenzar a implementar poco a poco. Perfecto. Y en ese sentido, todas las acciones que se puedan realizar de mitigación de aquí a que esté ya la implementación del plan son buenas. Pero también hoy día en Pucón estamos con contaminación del aire, Gonzalo. Sí. Me pasó que en la experiencia de vida, de haber sido una persona que vivía en Pucón, se traslada a ir a Temuco, llegué acá y la contaminación me mató. Aquí armé un movimiento que se llama Temuco sin leña, que fue bien polémico, incluso Sí, como bueno. parlamentario llegué a presentar un proyecto de ley, que Sí. la prohibición del uso de leña con el diputado Celis, recuerdo, un proyecto que buscaba minimizar los efectos de la contaminación por leña. Y aquí, la verdad que hoy en día la situación en Temuco, lo hablaba con el Ceremi de Medio Ambiente, ha ido mejorando. Sí, sin Pero duda. curiosamente, tú vas hoy día a Pucón en la noche y te vas a encontrar con una nube tóxica como la que Temuco tenía hace 10 años atrás. Entonces, este año también, por iniciativa municipal, establecimos una estación de monitoreo de calidad del aire y vamos a empezar el próximo año un programa voluntario que nos permita poner medidas para, por ejemplo, aislación, recambio. Lo mismo de Temuco. Reconversión de, Exacto, de las estufas exacto. y qué sé yo. Primero buscaremos con un poco una iniciativa municipal y después con esto iremos al Ministerio de Medio Ambiente y pediremos una iniciativa propia para la comuna de Pucón, porque nosotros yo creo que a fines de agosto vamos a conocer los primeros resultados. Perfecto. Y Gonzalo, te puedo decir que los primeros resultados dan cuenta de una condición del aire en algunos días crítico.
Entonces, destino turístico, competitivo, calidad mundial, con contaminación no va. Entonces, Claro. por eso digo que me ha tocado una etapa, es entretenido lo que se hace, pero todos los días estamos enfrentando este tipo de dificultades, porque habían cosas que se pudieran haber hecho hace mucho tiempo atrás. Estamos trabajando el tema del comercio ambulante. Bien. Recibimos 1.500 vendedores ambulantes. Hicimos un trabajo de ordenamiento. Hoy día tenemos un universo de 750, pero nosotros hoy día ya no los llamamos ambulantes, los llamamos emprendedores. Y establecimos una feria artesanal en la avenida Fresia Pucón, donde ubicamos a nuestros emprendedores. Entonces, ¿cuál es la consigna? Lo vi el fin de semana eso. Exacto. Estuve ahí. Sí. Estuviste Sí, ahí. muy Fue bien, mucha ¿eh? gente. Sí. Fue Sí. mucha gente. Sí. Eso eran antiguas personas que antes estaban en la calle. Sí, está En muy la bien calle, eso. pasando frío. Pasaban todo el invierno ahí debajo del techo cultural, en distintos lugares. Y hoy día todas esas personas, lo más importante es que han confiado en la propuesta de la alcaldía, de decirles, oigan, mejoremos las condiciones. A todos ustedes les vamos a dar las posibilidades de trabajar, pero hagámoslo bien, hagamos ferias bien hechas, Eso. que sean calentitas, donde ustedes estén bien, que todos los productos sean hechos con mano de Pucón. Entonces, en ese sentido... Y atrae más gente, además. Sí, oye, pero si estaba lleno. Sí, sí, Ha sí. llenado mucha gente. Muy Entonces, hemos enfrentado desafíos bonitos. La educación, otro desafío gigante. Las escuelas estaban botadas. Estuvimos recién el jueves pasado con el ministro Cataldo, un ministro que es al otro lado de mi área política. Área política. Y él tuvo un acto de honestidad de decir, estoy sorprendido, dice, porque nunca había conocido un alcalde que invierta en educación pública rural. Y le enseñamos un gran mensaje ese día al ministro y se dio cuenta y dijo, me hicieron, o sea, lo removimos, le dijimos, ministro, la mirada de la educación antigua era grandes colegios, urbe, las unidocentes y las escuelas rurales desaparecen. El mundo cambió después de la pandemia. Hoy día tenemos más población rural. En Pucón, por ejemplo, ¿por qué yo estoy invirtiendo en las escuelas unidocentes rurales? Hice una escuela nueva, completamente nueva, la remodelamos completa. ¿Sabes por qué, Gonzalo? Porque hay mucha gente que ha llegado a vivir a la ruralidad Por opción. por opción Sí, y claro. que hoy día viven y que si no recuperamos las escuelas rurales, esa gente para estudiar tiene que ir a la ciudad. Centralismo, los tacos, o sea, todos los problemas, violencia intraescolar que se está dando Sí, mucho. Entonces sí. le dijimos, ministro, aquí hay un alcalde que cree en la educación pública, en la educación rural, en las escuelas unidocentes, y la tecnología y los paradigmas del mundo hoy nos dicen que el modelo que se está implementando hoy día en nuestro país está mal, están equivocados, porque esta es la realidad. Ustedes siempre plantean mucho de observar, ¿no es cierto?, el pueblo y la... Bueno, aquí está claro, la comunidad completa dice, nos gusta la educación rural, nos gustan las escuelas, pero si la ruralidad no tiene por qué ser de mala calidad. Exactamente. La escuela que hicimos es de altos estándares, entonces dignifica el mundo de la ruralidad. Absolutamente. Y el ministro quedó gratamente sorprendido de eso. Y lo dijo con mucha humildad y le dije, ministro, lleve este mensaje a Santiago. Aquí el modelo de educación hay que cambiarlo. Aquí tenemos que volver a fortalecer la educación rural, porque este fenómeno no solamente se da en Pucón, hay en No. muchas comunas de Se Chile. replica en muchas comunas. Entonces, la verdad que fue bonito esa oportunidad de conversar con el ministro. Sebastián, ¿cómo están manejando el tema de la presión inmobiliaria? ¿Por qué te lo pregunto? Que, bueno, es por todos conocidos que hay mucha gente que tosudamente todavía construye cerca del lago, ¿no es cierto? Que no tiene permiso de edificación o que nunca le recepcionan la casa, por lo tanto no paga contribuciones. Hay un tema. ¿Ah? De hecho, hay una casa bien emblemática que está de un empresario, no lo voy a nombrar, que ha estado también en el centro de la polémica. ¿Cómo están manejando eso en términos de... ¿Cómo están manejando el tema de los permisos para construir? Mira. ¿Es una zona ya saturada, Pucón? ¿Se puede construir más? ¿Se está construyendo bien? Mira, ¿Cómo va el eso? problema no es la construcción, el problema es cómo se construye. Perfecto. El problema es que no tenemos plan regulador, entonces... Y el otro problema también es la mentalidad muchas veces del que construye. Primero construyo, después regularizo. Claro. Entonces eso es una falta, yo diría una falta grave de sentido ciudadano, de cariño con tu comunidad, porque finalmente, igual en mucho tiempo que en Pucón estuvo, y en muchos lugares, el venta de los derechos y acciones, Sí. que finalmente eran loteos brujos, irregulares, que tienen, Absolutamente. hoy día eso tiene... El gran problema que tiene Urbano hoy día Pucón es ese. El gran problema es que yo diría que el mayor problema de Pucón hoy día es la construcción irregular. Entonces todos estos pasajes que yo te digo, son pasajes que no cumplen, son pasajes del tercer mundo, no tienen alcantarillado, no tienen veredas, no tienen pavimento, no tienen luz pública. O sea,
son, y tú dices, pero en Pucón, a 3 cuadras del centro, tercer mundo. Y eso es porque lamentablemente hubo personas que vendieron estos derechos y acciones sin ingresar a la DOM un proyecto de urbanización. Claro. Entonces, si tú me preguntas a mí, el mayor problema está ahí, porque al menos el que presenta un proyecto de urbanización entra a la DOM, presenta un proyecto, si cumple las normativas, el DOM le da la autorización y es un proyecto que puede ser un condominio, un edificio, lo que sea, pero cumple las normativas. Entonces, tú entras a ese proyecto y tiene normas de urbanización, Sí, claro. tiene todas las condiciones, entendamos, de equipamiento que requiere una comunidad habitacional. Si el problema es que tenemos hoy día el 60% irregular, construido fuera de plan regulador, hoy día esa zona ya es urbana, pero no aparece como urbana. Entonces, hay un escenario complejo desde el punto de vista de ordenamiento territorial. Por eso yo insisto, son hartos desafíos, pero es lo que nos tocó asumir. Y no estamos ni responsabilizando ni para atrás ni para adelante. No. Lo único que estamos diciendo es que es el desafío que nos tocó asumir y lo vamos a trabajar para poder avanzar. Y tenemos la convicción que se puede, porque llevamos 6 meses y hemos logrado avanzar, Gonzalo. Hemos logrado avanzar en hartas cosas. Buenísimo, buenísimo. Sebastián, entonces tú llegas, ¿qué año llegaste a Pucón, me dijiste? En el 2000. El 2000. El 2000. Y ahí llegaste haciéndote cargo de la Universidad de la Frontera. Sí. Perfecto. El ITUR, que se llama... Eso. ¿Cuánto tiempo estuviste? Porque fuiste concejal también. Sí, en ese mira, periodo. esta parte te lo voy a hacer bien larga, pero te lo voy a hacer bien cortita. Mira, trabaja este proyecto que era una sociedad entre la UFRO y la Fundación Eurochile. A los 2 años de estar este proyecto, yo había renunciado a mi trabajo en Santiago, me había venido a Pucón, estaba cumpliendo mi sueño. Perfecto. Pero a los 2 años nos dicen, ¿saben qué? Este era un proyecto FDI Corfo, ¿ya? Y se acabó el proyecto de FDI, los 2 socios, la UFRO con la Fundación, tenían compromisos de aporte, bueno, finalmente nos dicen, vamos a tener que cerrar. Y se acabó. A no ser que ustedes presenten un proyecto de decir cómo sacan adelante este proyecto. Y hay un grupo de 5 profesionales que estábamos muy comprometidos con el proyecto. Te lo voy a contar. Nos bajamos voluntariamente el 50% de nuestro salario, todos. Perfecto. Quedamos con el 50% de nuestros salarios, pasamos a una disposición como media jornada, cambiamos las condiciones, reestructuramos el proyecto y eso dio vida al ITUR. Ahí yo estuve 10 años. Perfecto. Sin embargo, como era un trabajo media jornada, en esa otra media jornada formé el Weekend Pucón, que era un semanario. Perfecto. Y era una imprenta. Entonces, lo que te quiero decir es que ahí parte el cambio de giro en la vida. Cuando llegué a vivir a Pucón, en el mundo de la educación, de formación, saco un diario y me convierto así, con la columna y todo, y empezamos a hacer periodismo investigativo, nota. Entonces, me empecé poco a poco a transformarme en referente de opinión de la comuna. Perfecto. Entonces, eso fue que mucha gente me empezó a decir, usted, año 2006, 2007, usted debería ser alcalde, recuerden esos años. Pero yo nunca había sido ni político ni nada, no entendía nada de eso. Y recuerdo que en un minuto por eso dije, ya sabes que voy a hablar para concejal. Y fui concejal de Pucón electo el año 2008. Pero tú fuiste concejal electo como independiente. Por Renovación Nacional. Por Renovación Nacional. Por Renovación Nacional. Perfecto. Por Renovación Nacional. Y en eso asumo la concejalía de Pucón en el año 2008. Bueno, tenía el tema con la universidad, tenía el diario y otros emprendimientos. Hacía bastantes cosas en Pucón, muchas clases en las universidades, acá en Temuco también. Y en eso llega el gobierno de Sebastián Piñera I. Sí. Y bueno, yo era de la Cámara de Turismo, fundador del ITUR, un personaje en turismo con harta experiencia. Y me invitan a ser director regional de Senatur. En ese tiempo los cargos no era de P todavía, era designado. Yo nunca voy a olvidar, el presidente Piñera me lo ofreció en 3 oportunidades, pero como soy un poquito escorpión, en mis planes no estaba eso. Yo quería ser alcalde, entonces dije 2 veces que no. 2 veces que no. Y la tercera vez, nunca me voy a olvidar, que fue en el mes de octubre del 2010, la tercera vez que me llama, exacto, Andrés Molina, perfecto, para decirme, me dice, oiga, mijo, si el presidente no se le dice que no, si Andrés Molina, que era intendente en ese tiempo. Andrés era el intendente de la región de la Araucanía. Exactamente. Y ahí yo, entonces, tomo la decisión y además, tú eras del mismo partido del presidente. Sí, pues, Renovación Nacional. Claro. Sí, pues, y ahí tomo la decisión, me vengo a Temuco, asumo la dirección, renuncio a la concejalía, me vengo y asumo la dirección regional de Senatur. En eso estuve el gobierno de Sebastián Piñera I, termina el gobierno de Sebastián Piñera I y ahí, bueno, se acabó Senatur. Se acabó Senatur y Gonzalo, qué varado en Temuco. Piensa tú que yo era un gallo de Santiago, llevaba 11 años viviendo en Pucón, todo mi mundo, mi red, amigos, todo lo había hecho allá. Tú te trasladaste, cuando asumiste Senatur, te trasladaste de Pucón con cama y petaca
a Temuco. Claro, al principio la idea era que la Ale con los niños se quedaban allá y yo iba y venía, pero la pega Senatur era 7, o sea, no paraba y sábado, domingo, ni vacaciones. Entonces, no era llegar y al fin de semana me voy a mi casa, no, Perfecto. fin de semana trabajo. Entonces la decisión finalmente se vienen todos para acá. Y ahí llega toda la familia, el 2011 llega la familia acá a Temuco. Y bueno, después, como te digo, después de Piñera 1, imagínate, después de haber estado en eso, y siempre va a salir de estos cargos, y yo siempre digo, onda, es como, te llega la peste, porque nadie te escribe, nadie te llama, y bueno, y ahí me tocó un momento difícil de la vida, Gonzalo, porque, bueno, en ese tiempo también nos conocimos. Sí, claro. Teníamos nuestro hijo etapa de los colegios, y para mí complejo, porque fíjate, no siendo acá ni con grandes redes de contacto en Temuco, en esta zona, más que nada en la zona lacustre, en el fondo que hay cesantes. Eso es. A los 44 años, 45, que hay cesante, o sea, que hay sin pega. Estabas en eso y surge la posibilidad de postularse a una diputación. ¿Cuánto tiempo transcurrió ahí? Claro, el 2014 yo salí de Senatur Claro. y ahí formé una empresa con un buen amigo, con Roberto Nape y Roberto Petersen, dos amigos, y formamos una empresa de tecnología, Market Factory. Yo no soy tecnológico, pero soy buen vendedor. Entonces me pusieron a mí... Casi es más importante eso. Sí, me pusieron a mí en ventas. Perfecto. Y Roberto desarrollaba los apps, la tecnología, pero yo salía a venderla. Y ahí estuvimos en eso, y ahí justamente yo había renunciado a Renovación Nacional. ¿Ya? Y ¿Por qué renunciaste? ¿Por qué renuncié? Porque Renovación Nacional sentí que el concepto de la renovación era poco definitoria. Los cargos eran todos para los mismos, se apitutaban en los cargos. Te quiero contar algo, Gonzalo, importante. A ver. Antes de entrar, te voy a contar, me voy a adelantar. Pero No, soy pero- autor, A ver. junto a Andrés Molina y la bancada de Bópoli, fuimos nosotros los que le presentamos al presidente Piñera el proyecto del límite a la reelección. Perfecto. Y el presidente lo patrocinó y ese proyecto hoy día es ley y que pone el límite máximo 3 periodos en autoridad. 3 periodos. Lo que te quiero decir por convicción, ¿por qué me salí de Renovación Nacional? Porque Renovación Nacional siempre definía a las mismas personas. El señor no sé cuánto, diputado, el señor no sé cuánto, senador, el señor no sé cuánto, alcalde. Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes. Bueno, Claro, ahí estábamos con el gobierno, ahí estábamos de diputado, exactamente. Ese es el tiempo de diputado, ¿no? el tiempo de diputado. Ahí estás trabajando en... Sí, ahí está en los tiempos de diputado. Ahí fue antes, incluso ahí todavía no había sido concejal, ahí con Sebastián Piñera. Esto es 2006, 2007. Imagínate las vueltas de la vida. con el Senatura ya, ¿no? presidente. Sí, sí. Claro. Ahí estábamos en los tiempos de diputados. Y Perfecto. lo que te quería contar era eso, que finalmente... Mira, ahí está la campaña para concejal. Está en una foto con Sebastián Piñera. Sí, pues bueno, El por eso, calendario. por eso te digo, pues sí, de esos tiempos. Oye, pero eso que me dijiste tú, de el proyecto de no renovarse los periodos, que me parece estupendo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que asumir que un trabajo, porque eso es un trabajo en el sector público, especialmente elección popular, tiene un periodo. Tiene un periodo. ¿Ah? O sea, empieza y termina en cierta época, pero ¿a dónde va mi comentario? Pero siempre, como somos, no sé si chileno o sudamericano, hay esta gente que le busca al lado. ¿Ah? Entonces yo el otro día conversé con algún diputado, que no voy a decir el nombre, pero que antes de ser diputado fue senador. ¿Ah? Y su hijo es ahora senador y él es diputado. ¿Me entiendes? O sea, Ya sé quién es. no, sí, por supuesto. Mira, a mí me cae súper bien, pero, No, sí. pero, o sea, se desvirtúa completamente el sentido de las cosas, ¿o no? Mira, y había un... ¿O no? Se desvirtúa, pues, Gonzalo, sí, mira, Porque- lo importante porque- es la renovación. Sí, el claro. El problema, ¿por qué en Chile pasó? Es que la lo que reforma pasó? debió ser, tú no puedes ser más congresista. Exacto, exacto, ¿Ah? Dejaste de ser senador, no puedes ser diputado, claro. ¿me entiendes? Y- Podrás participar en el mundo público desde otra mirada, digamos. Claro. Es que es importante la renovación porque finalmente, con tu pregunta, yo me cansé de los liderazgos y por lo tanto hubo mucha gente, ojo, mucha gente de derecha que se salió o encontró después de Piñera 1 un espacio que fueron mucha gente que se sumó. Siempre se habla de la generación de Piñera 1. Fíjate que yo entré finalmente al mundo público en Piñera 1, después fui parlamentario y día alcalde. O sea, Sebastián, empezamos a contabilizar la cantidad de personas que hoy día somos, es bonito, una red de alcaldes que todos nacimos en Piñera 1. Sí, claro. Todos nacimos en ese periodo. Entonces, ahí hubo un tema importante,
pero lo más gravitante, Gonzalo, de lo que te quiero plantear es que en ese periodo, cuando yo asumo el desafío de la diputación, era un momento donde se estaba comenzando recién a expandir este concepto de la centro-derecha a un concepto de una centro-derecha liberal, y ahí es donde yo entro primero como simpatizante de Evópolis. Y teníamos un movimiento que quería competir, y ahí pasa, yo quedo de un partido chiquitito, quedo de presidente, entonces de repente nunca me voy a olvidar, está el tema de las listas y cupo, y no está en mis planes, nunca. Y de repente dicen que den un paso adelante los que quieren ser voluntarios para... En los otros países, en los otros partidos se pelean a combo, aquí era, den un paso adelante, y como que todos tienen un paso para atrás, y yo quedé adelante, y realmente, como presidente de partido, Andrés Molina era la carta del partido, claro, pero nos habían dado 2 cupos, entonces... Fueron los dos. Los dos. De eso, Sebastián, de tu actividad política, del mundo, lacustre, lo que estás viviendo ahora, vamos a seguir conversando después de una breve pausa. Estamos de regreso en Minuto de Confianza, estamos conversando con Sebastián Álvarez, alcalde de la comuna de Pucón, y me estabas contando, Sebastián, esa incorporación a Evópolis, un proyecto político nuevo, cómo fue que fuiste presidente y cómo fue ese momento en que, sin pensarlo, apareciste en la papeleta como candidato a diputado. ¿Cuál dirías tú que fue el momento, el acto, lo que te llevó finalmente a entrar en política? Lo que te definió, lo que dijo en tu cabeza, sabes que yo voy a entrar en política, voy a ser concejal, quiero ser alcalde, luego quiero ser diputado. ¿Qué es lo que definió para ti, un hombre que viene de la publicidad, entrar en política? Mira, te diría que lo que me marcó a mí fue mi vida en Pucón. O sea, de cambiar mi forma de vida tradicional en Santiago, donde yo era publicista, trabajaba en una multinacional, me preocupaba, mi responsabilidad eran lo ejecutivo, ventas, viajes. O sea, estaba en un mundo que es un mundo quizás para muchos muy querido, pero cuando uno trae algo tan profundo, la vida igual te lleva. Entonces, mira, yo te voy a contar algo súper importante de la vida. O sea, yo en la Philips, estas empresas multinacionales tienen los conceptos de cuando proyectan. Yo había sido declarado el High Potential, que se llama. ¿Ya? High Potential significa que era un ejecutivo que me tenían muy bien catalogado. Te podría ir para afuera. Claro, yo estaba, a mí me tenían que mandar, estaba planificado que yo me iba de gerente general a Centroamérica, para manejar todo el mercado centroamericano de la Philips. Y en ese momento es cuando yo tomo la decisión de salirme y de partir al sur. Entonces, finalmente, había algo, mira, hay algo que se nace. Y aquí te entro a un minuto bien profundo, porque fíjate que así como asumí tanto riesgo cuando renuncié a la Philips y me fui a Pucón, un trabajo bastante incierto, así como muchas veces en Pucón, enfrentando muchas adversidades y situaciones complejas, tuve la convicción de seguir adelante. Así como, te lo quiero decir, así como en su minuto tomo el camino a ser candidato a diputado, que tenía 0 posibilidades, 0, pero sabía con una convicción profunda que eso se iba a dar, es porque en el fondo traigo un sentido muy profundo de vocación de servicio público. ¿Cómo defines entonces tu filosofía de vida en una frase? Vivir feliz. Y la felicidad la alcanzo cuando hago lo que más me gusta. Entonces, ¿Y estás en eso ahora? Sí, pues. Yo, por ejemplo, Gonzalo, te voy a contar algo. Cuando estaba en la Philips en Santiago, 28 años, 29, una pega que muchos se la habrían soñado, viajes, buen sueldo, todas las condiciones, garantías, futuro, todo. Yo me levantaba todas las mañanas, Gonzalo, y decía, me pudre esta ciudad. Me levantaba en la mañana, miraba al espejo y decía, me pudre esta ciudad. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta que quizás tenés la pega de sueño, que todos quieren, Product Manager, una multinacional con mucho desarrollo, pero no eres feliz. Y cuando tomo el aire y digo, quiero la felicidad y hacer lo que me gusta, lo que me hace feliz, y curiosamente el camino me conduce, quizás con esa energía natural de la energía de mi padre, el tema de Pucón,
pero siempre hubo una energía que me daba la seguridad. Mira, este último desafío, Gonzalo, para la alcaldía de Pucón, fue un desafío complejo. Yo había salido de la Cámara de Diputados. Sí, claro. Lo mismo, yo no soy hijo de ningún rico, yo soy una persona común y corriente, junto a mi señora, somos trabajadores, vivimos los dos de lo que trabajamos, no tenemos herencias, no tenemos... somos los dos, vivimos como quizás la gran mayoría de los chilenos. Y no es normal que un chileno normal asuma estos desafíos, entonces yo salí del Congreso y me tiré con un emprendimiento de... Cuéntanos un poco de eso, Sí, porque hay una historia muy linda, Sebastián. Secreto de Sabor. Una historia que dice relación con aprender cosas nuevas, Sí. una historia de resiliencia, ¿no es cierto? Claro. De buscar caminos nuevos. Es que algo súper importante, Gonzalo, mira, la vocación. Yo nunca salí, por ejemplo, de Senatura a trabajar a un municipio o a otro estamento del gobierno. No, salí a emprender, Market Factory, una empresa. Salí de la Cámara de Diputados y no salí a trabajar a un municipio que me apitutaran, no, salí de cero a emprender. Mira, ¿quién estamos viendo en la imagen? Ese es mi viejo. ¿Ese es tu papá? Ese es mi ¿En Pucón? viejo. No, ahí está subiendo en la zona del Valle Central. Pero ese es mi viejo, nos parecemos igual ahí. Sí, yo creo que nos ahí era más parecemos. joven que yo, mi viejo. Yo creo que ahí debe haber tenido unos 30, 40, 40 sí, años. 30, 40 años mi viejo. Mira, 30, 40 años tiene que tener mi papá ahí. ahí estamos. Ahí estábamos ya un poquito esto antes de fallecer. Él falleció el año 2011. Hoy, ojo, mi hijo escribió una carta bien bonita, se llama Semillas que Germinan. Y la Mira. escribió un poco antes de fallecer. Y justo ahí estaba mi viejo, mira. Y él hablaba justamente de que él fue a Pucón, donde él más se realizó en su vida fue Pucón. En Pucón. Ahí fue todo su cuento de vida. Por eso esa energía que yo no sabía que me atraía tanto, era eso. Entonces, él ¿Tú escribió tomaste algo... un poco la posta de tu papá? ¿En ese De una u sentido? otra forma sí, mi viejo comenzó, mira, años 80, las primeras ascensiones al volcán Villarrica la organizaban del Grano del Pucón. El Huerquehue, yo Perfecto. recuerdo haber ido con machete con los de Cuerpo Socorro Andino, o sea, fue un forjador del turismo. Perfecto. En aquellos tiempos era un, como Perfecto. muchos lo decían, un poco soñador, pero era una persona muy comprometida. Entonces, lo que te decía, Tú me estabas contando, Sí. saliste de la Diputación, te encontraste sin trabajo, otra vez, y Claro, y ahí decidiste emprendí- emprender nuevamente. claro, con mi hermano, con Matías, mi hermano un poco más chico, que él en la pandemia, él era asador profesional. Ya, perfecto. Hacía asados, parrilla, al fuego, todo. Y la pandemia. Entonces, estábamos ahí, yo era diputado, conocía tanto emprendedor que se reinventaba. Yo le decía, pero Matías, tenéis que reinventarte. Pa. La cosa es que un día me llama y me dice, ven Sebastián, inventé algo. Inventó un método de producción que eran cortes de carne asada, listos, sellados al vacío, congelados, que se vendían a público. Secretos de asador. Secretos de asador. Sí, y ahí me acuerdo, partimos, sí. Secretos de asador. Yo salí del Congreso, Gonzalo, salí del Congreso, y a la semana siguiente estaba en la cocina mi hermano en Santiago, cocinando. ¿Y cuál fue la sociedad? Tú produces, yo vendo. Perfecto. Y bueno, me tocó... Pastelero tus pasteles. Pastelero tus pasteles. Me tocó, imagínate, meter un producto en Santiago, un producto innovador, difícil, pero bueno, recorrí Santiago, recorrí todos los puntos de venta. Olvídate, fue una pega muy difícil. Llegamos a tener, gracias a Dios nos fue bien, empezamos a tener una fuerte penetración de mercado. Llegaron un minuto a tener una planta grande, más de 10 trabajadores. Ah, qué bien. Nos pegamos un despegue el año 2022, partimos el 2023, nos pegamos un despegue gigante. Y ahí el 2024, claro, pues, yo empiezo con esto en la alcaldía de Pucón. Que era algo que lo sentía, es que por eso te digo, hay algo, entonces, hay algo que en un minuto me desvía. Mi hermano me decía, pero Seba, estamos tan bien, ¿qué te pasa? O sea, vaya a dejar todo. Mi señora, a quien amo y quiero, también se mandó diciendo, tenés 54 años, aterriza, Enfócate. enfócate a tu familia, ya hiciste esto, pero ahora te tienes que dedicar a tu familia, te quedan 11 años, estamos con los niños, universidades, colegios, compromisos, enfócate, ¿qué vas a poner todo en riesgo? ¿Cuál es el...? Y yo le explicaba, le decía, Alex, que tú no me entiendes. Tú no me entiendes, Ale. Y a mucha gente que me cuestionaba, aterriza, ¿cómo esto ya está bueno? Y yo le decía, no, es que hay algo muy profundo que siento. Y no me puedo quedar con esa sensación. ¿Qué hubiese pasado? Hagamos ficción. No sales alcalde de Pucón. ¿Se acaba tu carrera política? Mira, yo cuando salí de diputado, cuando salí de la Diputación,
Y Tú dijiste no vuelvo más a la política. Nunca más. Y además que emprendí Secreto Asador, que fue la primera etapa del negocio, que teníamos esta fábrica, muchas degustaciones, ferias. Yo me había convertido ya en un masterchef, eventos gastronómicos, la simpatía de, ¿no es cierto?, de buenos vinos, con buenas carnes, cata, un mundo muy entretenido. Lo estaba pasando, Gonzalo. Bien. Muy bien. Estaba muy feliz, emprendiendo. Un emprendedor, hay meses que no iba bien, hay meses que no quedaba nada, hay meses que tirábamos, pero era muy feliz. Pero había una felicidad muy superior que entendiendo que iba a perder muchas libertades, porque en este cargo uno pierde libertades, pero entendiendo así todo había algo muy profundo que me llamaba. Un proyecto de vida, en el fondo. Sí, es que hay algo profundo, es como saber que vamos a lograr generar un cambio que va a producir un bien mayor. Y es una energía que me moviliza mucho y me hace asumir, ojo, riesgos, Gonzalo, porque... Pero eso es sentirse un poco, y que me parece bien, sentirse un actor que puede aportar a la comunidad, un ente, una persona, un hombre que vive en comunidad, que se sabe un actor de la comunidad y quiere aportar a la comunidad. Un poco romper el individualismo, me parece bien. Sí, pues lo que decís tú, Gonzalo, es mucho eso, pero en el mundo de hoy tan individualista, donde finalmente a ti te miden, por ejemplo, el éxito, muchas veces te miden por tu tema económico. Sí, claro. Yo lo único que, si en el paradigma tradicional, lo único que podrían decir que no soy exitoso es que económicamente he sido toda mi vida así, pues. Pero he sido siempre eternamente feliz, porque siempre he hecho las cosas que me gustan. Y has vivido momentos muy buenos. Momentos buenos, momentos muy difíciles, duros. A mí, Gonzalo, mira, yo nunca me he dado vergüenza de contar las cosas. He pasado momentos muy mal, sí. Momentos en la vida donde con la Ale, etapas de la vida de nos mirar a los ojos y decir, ¿qué hacemos? Estamos solos, no tenemos a nadie, no tenemos ni un peso. Viendo que no nos vengan a cortar la luz, o porque juntaste 2, 3 cuentas, o el agua, o diciendo ya, vamos a pagar el agua y no la luz. Debiendo cuotas de los colegios de los niños, cuotas de las universidades, acercándome con cada uno y hablando, momentos del crédito hipotecario. O sea, me ha tocado vivir lo que viven todos los chilenos. Entonces, pero eso te hace más empático, probablemente, ¿no? Sí, porque... Para entender las realidades, las ¿sabes distintas por qué, realidades. Gonzalo? Porque cuando uno sufre profundo en la vida, a uno no se le olvida. Yo siempre, te voy a contar algo, tengo el minuto de confianza. Yo siempre cuando he pasado momentos difíciles me vienen como siento acá en los dedos unas corrientes, como una sensación de angustia, de pena, que estáis frustrados. Hay momentos que estáis desesperados. Mira, yo una vez en mi vida, el año 2017, llegué a decir, la vida me la ganó. ¿Y cómo vuelves al foco? Porque no es fácil pensar con claridad en ese minuto. Cuando estás desesperado, cuando estás en un momento angustiante, no es fácil decir, agarrar lápiz, papel y decir, voy a armar un plan. Voy a salir de este momento. ¿Cómo te enfocas? Mira, yo voy a ser bien honesto. Yo tengo mucha fe en Dios. Mucha fe en Dios. Cada uno, yo soy respetuoso el que tiene fe, el que no tiene fe, el que cree, el que no cree. Me da lo mismo, yo soy respetuoso. Yo tengo mucha fe. Y en esos momentos difíciles que me da luz es Dios. Y yo lo que hago en esos momentos para enfocarme es que con mucha humildad me encomiendo a Dios y le digo, ya Dios, aquí estoy. Esa vez que te cuento, el 2017 le dije, de verdad, nunca me olvidar, Temuco llorando, me la ganó, me habían bloqueado la facturación, no podía facturar, no podía cobrar. Imagina para un emprendedor que el Servicio de Impuesto Interno te bloquee la facturación electrónica y tenía que pagar cosas. Y dije, hasta aquí llegué, me la ganó la vida. Y nunca me voy a olvidar, mojado, me acuerdo, lloroso, me encomiendo de él y dije, ya, pues Dios, aquí estoy. ¿Qué sigue? Y al otro día, empresa en un día, había parado la empresa en un día, la misma empresa, pero con un nuevo RUT. Perfecto. Ese mismo día, Banco Santander había sacado una cuenta corriente que no te pedía nada, era como una cuenta RUT, pero con chequera y con todo, donde me podían... Y en 3 días, el tema de que yo rehice todos los contratos con las empresas que tenían los contratos, como tenía el RUT de la otra empresa, tenía que hacer todos los contratos de nuevo, porque con los nuevos contratos recién me podrían pagar y yo cobrar y con eso pagar a mis proveedores. Era el medio cacho. Y ahí, como te digo, yo me inspiro en un espacio de fe profunda. Era un hombre de fe. Sí. A ver, no soy de ir a misa todos los domingos, no. Pero vives tu propia espiritualidad. Yo vivo mi propia espiritualidad y la vivo con mucha convicción.
Y a mí me ha dado muchas señales, Gonzalo, la vida de creencia en mi fe, po. Muchas, no una, muchas. Quiero que me cuentes una cosa. Sebastián Álvarez, diputado, emprendedor, negocio de carnes con tu hermano en Santiago y luego maestro sanguchero en Pucón. ¿Por qué no me cuentas esa experiencia? Porque la encuentro extraordinaria, tengo que decir, pero yo me saco el sombrero. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mira, es bien interesante esta parte de la historia porque, claro, cuando yo parto con mi emprendimiento, yo era un gallo comercial, en el fondo salía a vender, me iba a Santiago, me venía recorriendo las... vendía, sí, claro. Después mi hermano furgón, repartía, pega. Pero yo tenía algo en mi Pucón, quería volver a Pucón. Y ahí, bueno, empecé a abrir el mercado en Pucón, empecé a llevar mis productos en Pucón. Perfecto. Puse mis productos en algunos puntos de venta, les vendía a los restaurantes y ahí estaba. Pero yo necesitaba irme a vivir a Pucón. Porque tu proyecto era ser alcalde de Pucón. Claro, pero me tenía que ir a vivir a Pucón. Y ahí, bueno, con mi hermano también, yo viajaba siempre, mi rutina era una semana al mes en Santiago y 3 en la región. Y bueno, me tocaba viajar por el tema del negocio. Claro. Pero yo necesitaba estabilizarme en Pucón. Entonces ahí en un minuto partí con un proyecto que fue, ¿sabéis qué? Me voy a instalar con un food truck. Porque en el food truck, a mi propia Secretos de Asador le voy a pedir que sea mi proveedor de hamburguesa. Ah, bien. Entonces me convertía en un cliente de mi propio negocio. Perfecto. Y entendiendo con mi hermano, yo le dije, ya, yo me quiero... Además que, la verdad, estaba apretado los mercados, entonces yo tenía que buscar otra forma de generar un ingreso paralelo a lo de las carnes, porque las carnes es un negocio, igual, estáis hablando de negocios pequeños, la carne es de muy bajo margen. Sí. Y ahí partimos con Redbox, un food truck, en el espacio de Los Álamos, en Pucón, y aprendí a manejar un food truck. Ya, pero sí, está bien. No, yo encuentro, no, es extraordinario. Y me convertí en un maestro sanguchero. Pero ¿cómo lo hiciste? O sea, voy a armar una carta para un food truck, no sé, cierta cantidad de hamburguesas, churrasco, y porque cocinabas tú, po. Sí, po. Bueno, ¿Cómo armaste ese mono? Claro, lo aprende uno, la necesidad mueve a la acción. Eso Perfecto. es la premisa número 1. Yo necesitaba hacer de un negocio rentable porque necesitaba generar ingresos y porque tenía que pagar las universidades, bueno, varias cosas. Entonces dije, yo mismo lo tengo que atender, porque si yo voy a tener un food truck y voy a tener una persona atendiendo, tengo que atenderlo yo mismo, hacer todo yo mismo. Entonces ahí me fui preparando respecto a algunas recetas, la condimentación. Bueno, ahí tenía un gran amigo mío, compañero de universidad, que es en el fondo el dueño de los carros. En el fondo él tiene sus carros. Y él fue, cuando yo parto con esta idea, fue Pablo que me dijo, ya, ok, llevemos un carro a Pucón, lo trabajas tú y nos vamos 50 y 50. Ya, perfecto. O sea, es una forma, es la vida de los emprendedores. Perfecto, o sea, no pago el arriendo del food truck, pero nos vamos 50. Y tenía que trabajarlo, po. Entonces, no te voy a negar, al principio estaba con susto, sí, claro. Estaba asustado, la concentración. Y la síntesis que te puedo dar es que fue uno de los trabajos, yo hoy día admiro, mira Gonzalo, yo he sido diputado, locutor, muchas cosas, profesor, muchas cosas. Hoy día yo admiro a un maestro sanguchero de food truck. ¿Sabéis por qué? Es una pega que estáis parado todo el día, todo el día, no te sientas. Estás metido a 60 grados de temperatura, todo el día. Estás, imagínate, un estrés permanente, caja, producción. A mí sin mayo, a mí con toda la especificación técnica, producir tu parrilla de este porte. Una planchita. Una planchita. Hay que preparar todo. Piensa que en un food truck tienes todo, entonces... o sea, tú tenías la palta preparada, todo, el tomate picado. Todo. Bueno, yo llegaba en la mañana, abría, limpiaba, ordenaba, preparaba todo, iba a hacer las compras, preparaba todo, cuando tenía todo, abría y me ponía a atender. Y ahí, bailar, no se le llamaba, te ponían a bailar. Cuando te ponían a bailar es porque había mucha gente y no paráis, no paráis, no paráis, no paráis. Pero Gonzalo, fue una experiencia maravillosa. Yo terminaba, mira, esa experiencia, yo terminaba de trabajar en el festival a las 11 de la noche. Llegaba a mi casa, Gonzalo, y me tiraba, en la única pega que llegaba, no a acostarme, me tiraba así sobre la cama, despertaba al otro día en la misma posición, me levantaba. Hay cosas, como por ejemplo, te doy como anécdotas, cosas que tienen que ver con esto. El olor a aceite, la fritura. Sí, claro. Al principio, imagínate, pasáis, no sé, puede ser, de repente andar
hediondo fritura, po. Claro. Yo andaba hediondo fritura porque todo el día hacía papas fritas, pum, pum, pum. Ah, ¿también hacía papas Sí, fritas? pues hacía papas fritas. Pues entonces andaba pasando. Al principio uno decía, tengo olor a fritura. Después ya te da lo mismo. No, y, claro. Y te acostumbras. Entonces vais superando muchas cosas. O sea que tú me podrías decir que eres capaz en este momento de hacer papas fritas, Sí. una hamburguesa y un churrasco al mismo tiempo. Sí. 6, 8, 10, te puedo hacer 10 porciones, Extraordinario. medir y todo. Y superáis muchas cosas, Gonzalo, importantes, porque también me pasó, te lo cuento como anécdota. Un día yo estaba ahí atendiendo el food truck, y llega un típico turista santiaguino, entonces me empieza a mirar el gallo. Te conoció. Dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Te encuentro acá, no, sí, yo quiero trabajar. ¿Tú eres diputado? Me dice. Sí, le digo, diputado, sí. Ah, sí, porque mira, yo trabajo en el mundo de las finanzas y yo fui de los que votó los 10% en contra. Ya, que en no ese sé. momento nos sacaban la carita. Hoy día esas 10 caritas que andaban de vuelta por Chile, hoy día Sí. casi nos prenden velita porque no nos equivocamos. Sí, Dijimos, advertimos y hoy en día la situación del país obedece a eso. sí. Y me dice ese gallo, porque me dijo, me llamó la atención, fuiste de los valientes. Y la verdad, papá me dijo, oye, pero ¿por qué estáis en un food truck vendiendo hamburguesas, po? Y yo le digo, porque fui un diputado honesto, le dije. Y eso demuestra que una persona honesta, porque un diputado en un periodo no se hace. O sea, cuando tú ves un gallo que en un periodo parlamentario, 2, cambia su situación económica, es porque sabéis que hay Algo ocurrió. y yo le dije, no, fui honesto y siempre voté por convicción y no por intereses. Y estoy haciendo lo que más me gusta. Tal cual. Las comió, terminó, me dijo, te pasaste. Brutales, me dice. La cagó así. Extraordinario. ¡Pum! Entonces, empecé yo también a... No sabéis cómo disfrutaba cuando una persona, los niños comían Te el producto decían, y te decían, "Qué rico". oye, qué rico. Mira, mi hijo no come esto, pero sabes que comió y le encantó. Entonces, empieza a descubrir. Y lo más importante, Gonzalo, que también yo he aprendido en la vida, y un mensaje para muchas personas, nunca tener vergüenza por lo que uno hace. Eso. Nunca. Nunca. Yo creo que La dignificación del trabajo. la dignificación del trabajo. Mira, en ese periodo que yo estuve con el food truck me tocaba muchas veces estar atendiendo, limpiando mesas, sirviendo. Y pasa mucha gente que uno conoce, po. Y de repente todos somos seres humanos, po. Entonces, pero aprender a superar eso y darte cuenta que tú eres quien eres y vales lo que vales por quien tú eres y no por lo que haces ni lo que tienes, es una experiencia de vida maravillosa que te hace ser un humano mucho más íntegro. Por supuesto. Entonces, a mí me tocó muchas veces, como te digo, estar ahí porque a mucha gente de Temuco, de Santiago, y yo Tú Temuco, además Santiago. estás abriendo el espacio de campaña ya, ¿no? No era, claro, o sea, muchos me dicen hoy día, es que tu mejor campaña fue ser el maestro sanguchero Pucón, porque de verdad era divertido, Gonzalo, porque llegaba todo el mundo al food truck. Todo el mundo llegaba al food truck. Mira, yo competí con 8 candidatos Ya. que me compitieron para alcaldía. Al menos 5 comieron mis hamburguesas en el food truck. Yo no sé si lo hacían por curioso. Ah, extraordinario. Pero tú ya eras candidato ahí. Y estabas No, precandidato. me porque refiero. tuve también el problema del candidato, que cuando entra a ser candidato deja botados los negocios. Claro. ¿Por qué? Porque yo terminé en marzo del año pasado y yo iba a primaria. Sí, claro. Entonces yo terminé la temporada de marzo, cerré el food truck y tuve que cerrarlo porque me tuve que llegar a hacer campaña Y la primaria fue en junio. Ah, no es mucho tiempo. No mucho tiempo. 3 meses. Y después solamente pude abrir mi food truck el mes de septiembre, que dije, no, necesito trabajar. Sí, claro. Paré en Fiestas Patrias, después volví a cerrar y después se aperturó en verano, pero ahí, cuando yo ya era alcalde, lo tomaron mis hijos, Perfecto. mis 2 hijos, y finalmente la determinación, terminada la temporada, fue cerrar y hoy en día no está el food truck. Ya. Porque también, mira, uno a veces todos los hijos tienen los derechos también de hacer lo que a ellos más les gusta. Por supuesto. El sueño en papá habría sido, niños, los 2 ingenieros comerciales, tomen el food truck y conviertan en una cadena nacional. Sí, claro. ¿Cachai? Denle para adelante. Pero no es lo de ellos. Y por lo tanto, era mi historia, era mi desafío y la sensación más sana fue cerramos y hoy en día estoy dedicado a la alcaldía, Sí, claro. pero con una experiencia de vida maravillosa de decir con mucha tranquilidad que no importa el desafío que uno haga, de ser un gran alcalde, a ser un maestro sanguchero, no importa lo que uno haga, cuando uno lo hace de forma honesta, transparente, con alegría, Con pasión. con pasión y felicidad,
todo fluye y todo resulta bien. Y eso es como, yo diría, como lo más profundo que yo rescato de este recorrido. ¿Ahí estás en campaña, en las imágenes? Ahí, claro, ahí está cuando ganamos, eso fue el día del triunfo. Y decirlo de buena forma, Gonzalo, nosotros siempre cuando estuvimos en campaña le hablábamos a la gente, porque le decíamos, vote y lea nuestro programa. Eso. Siempre hablamos de un programa. Muy importante eso, ¿no? Sobre sí. todo en estos tiempos. Sí, nosotros hicimos un programa municipal, entonces hoy día hay personas, opositores, que me dicen, oiga, pero usted está haciendo esto. Y yo les digo, sí, pero el 41% de la gente de Pucón votó por este programa. Y no, mira, Gonzalo, yo soy bien Mateo, hay mucha gente, mira, cuando estás en estos cargos hay gente que te pela, que dice, sí, claro. él es así, así es, ni te conocen. Entonces, bueno. Sí, claro. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo hoy día, y por eso es que hemos avanzado bastante, es porque escribimos un programa. Y hoy día tenemos un nivel importante de avance en el programa. Lo que tú viste el día sábado en Pucón, esa feria, no fue improvisación, está puesto en el programa. Programa de fortalecimiento de los emprendedores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Formación, capacitación, feria itinerante. Extraordinario. Estamos ahora con otro programa. Ahí ya estás como alcalde. Ahí ya estoy, sí, ahí ya estoy como alcalde. Es una vista panorámica de Pucón. Esto fue cuando cumplimos los primeros 60 días de administración municipal, que nosotros en 60 días... ¿Qué es lo que te tiene más orgulloso de tu gestión actual? Hoy día, ¿Sí? te diría que dos cosas fundamentales. La primera, educación. Perfecto. Educación pública. Le metimos cerca de 800 millones en mejorar la infraestructura de los colegios municipales. Y uno me dice, oye, pero se va al SLEP en 2 años más. Da lo mismo, educación, es pública, es plata del Estado, son nuestros niños. Eso es lo que importa. Sí, claro. Si lo administra el municipio, no. Mi deber es tener la infraestructura adecuada. Hemos hecho un trabajo gigante en educación, nos falta mucho, pero hemos avanzado mucho en la infraestructura. Dignidad mínima para nuestros niños. Otra cosa importante, un compromiso este Mira, año. dice salud ahí también. Sí, también estamos con el tema medio ambiente, hemos trabajado. Son distintas áreas que hemos venido trabajando, pero lo que más orgullo hoy día nos genera como equipo es el tema que hemos hecho en educación, y por otro lado, la red para el emprendimiento. Perfecto. Para mí son el Centro de Desarrollo de Negocios. Son las dos líneas más... Las más significativas, las que nos tienen... Llevamos recién 6 meses, Gonzalo. Sí, están en 6 partiendo. meses reparamos 2 escuelas, construimos una escuela nueva, hemos mejorado la seguridad pública, creamos este nuevo Centro de Desarrollo de Negocios, ya partimos con la primera feria, estamos capacitando 750 emprendedores y nada más ni nada menos que a través de INACAP, una empresa de primer nivel en formación y capacitación que me los van a certificar a todos. Entonces, me tiene muy motivado eso. También, como una forma también de rendir, y responder, creamos este año el Parque Santuario del Padre Pancho, ahí en el cruce variante hacia Caburga, Curarrehue, Caburga, ahí en el cruce, donde está la cruz del Padre Pancho. Sí. Los invitamos a visitar un nuevo lugar, un parque maravilloso, donde hemos mejorado, donde iluminamos, estamos recuperando espacios públicos. Hace muy poquito recuperamos en Villa Los Arrayanes, recuperamos una cancha de fútbol que estaba abandonada. ¿Qué pasa con el tema del casino? Que hay un tema porque Enjoy renunció a la concesión, ¿no? Mira, se ha armado toda una polémica. ¿Cuál es el escenario para Pucón? El escenario es que el operador Enjoy, si se acepta la renuncia, que tiene que ser aceptada, si es aceptada, termina la operación en 3 años más. Bien. Los próximos 3 años, a mí como comuna de Pucón, me siguen ingresando los ingresos pactados. Perfecto. ¿No es cierto? Que son de 5.000 millones cada año. Y después de eso entra el nuevo operador con condiciones económicas que sabemos que van a ser diferentes. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué cambió? Que antes, si el operador se quería ir, me habría tenido que pagar boletas de garantía millonarias. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, claro, trae una merma este decreto que el presidente Boric estableció porque le abrió la puerta a los casinos. Sí. O sea, acuérdate de toda la polémica que hubo en la licitación con Dreams y Enjoy por Pucón. Exactamente. Y se hablaba de una oferta, ¿no es cierto? La oferta de Enjoy era una oferta temerosa porque era una difícil, muchos decían difícil de alcanzar y de lograr, dicho y hecho. Sí. Entonces, por eso es importante en este proceso, a mí como alcalde al menos, lo que dije hace un rato. Sí, me tocó esta situación. Sí, me van a bajar los ingresos municipales. Sí, me van a bajar los ingresos municipales. ¿De aquí a 3 años? De aquí a 3 años me van a bajar. Pero ¿cuál es mi trabajo hoy día? Incrementar los ingresos municipales en igual o mayor proporción de lo que yo voy a perder. Perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Mejorando la oficina de renta y patente. Formalizando a los emprendedores que paguen sus permisos.
regularizando propiedades para que paguen los derechos territoriales, que nuestra unidad que trabaja en conjunto territorial con el Servicio de Impuesto Interno pueda verificar todas las construcciones que hoy en día están construidas y que no pagan, Sí, o sea, claro. que no están regularizadas, pero que ni siquiera pagan el derecho territorial. Sí, claro. Entonces, ¿cómo tenemos que aumentar nuestros ingresos? Haciendo gestión, fiscalización para recabar recursos al municipio que nos permitan, de la misma forma, suplementar esos recursos. Y lo otro, postular a fondos públicos, a los fondos del FNR, Perfecto, sí, fondos claro. del gobierno regional, fondos de cartera, en fin, entonces ahí viene un trabajo importante por delante para superar eso. Pero, en mi estilo, un emprendedor cuando enfrenta una barrera, no se pone a quejar, pues, ay, no, siempre la mentalidad es para adelante. Entonces, a mí me ha tocado de que asumí Pucón, yo digo, y lo dije de forma clara, asumimos y estamos viendo una gran crisis, pero decir que asumimos una crisis no es, ay, que no, es decir, asumimos una crisis. Pero, Enfrentémosla. exacto. Nosotros dijimos, tenemos una gran crisis en Pucón, en educación, en distintas áreas, pero dijimos, esto es una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Perfecto. Y así hemos tomado. Entonces, con lo del casino, la misma situación. Tenemos también un concesionario en Dacor, que hasta el momento, ahí estamos, gracias a Dios, sacando adelante una temporada, pero por Dios que nos costó. Teníamos lo que te conté con la gente de la Católica, Sí, claro. con distintas situaciones, pero Has negociado mejor. estamos negociando. Perfecto. Y ahí quizás viene la impronta de un emprendedor, po. Que un emprendedor tiene que... Siempre el emprendedor tiene que negociar, Sí, claro. porque siempre está en la adversidad y tenéis que tratar de cómo llegar a una meta. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa escuela del emprendimiento me hace hoy día poder gestionar como alcalde con ese sentido de urgencia, esa necesidad, pero optimizando los recursos públicos. O sea, tus ciclos van marcando un sello en tu presente como alcalde Claro. de Pucón. Sebastián, el tiempo se acaba. Este largo minuto de confianza está llegando a su final y yo te quería preguntar lo último. ¿Qué es lo que tú quieres que se recuerde como sello de tu gestión municipal cuando ya termines tu periodo? Sea 1 o 2 o 3 periodos. Mira, hoy día yo quizás focalizaría en los dos puntos que te decía. El primero, quiero dejar un legado en educación. Creo en la educación, creo que todos los problemas que estamos teniendo hoy día en nuestra sociedad fue porque no invertimos en educación. Y hoy día tenemos 15 años para que dé vuelta el ciclo. Educación, un legado en educación. Si los colegios quedaran en la administración municipal, abriría 10 escuelas rurales unidocentes en distintos lugares de la comuna, para que todas esas familias no tengan que ir al centro de la comuna. Daría un legado importante en el tema de educación. Y lo otro, desarrollar el tejido productivo laboral. En Pucón no hay trabajo, hay mucha cesantía, hay mucha gente que está sufriendo hoy en día. El turismo es una industria, pero tenemos que tener otras fuentes productivas. Yo creo que la gente en Pucón hoy día viva de mejor manera, se eduque de mejor manera y tenga oportunidades reales de salir adelante. Eso hoy día está difícil en Pucón, hay mucha cesantía, estamos casi con un 17.5% de pobreza en la comuna, como estuvo hace muy poquito el gobernador Zafirio y dijo, no todo lo que brilla es oro, porque abrió los ojos, porque siempre ha habido discriminación por parte del gobierno central y del gobierno regional hacia Pucón. Creen que en Pucón somos todos ricos, que estamos todos bien, y es una carcasa de este porte. Claro. Avanza 3, 4 cuadras y encuentras el tercer mundo en la comuna de Pucón. Entonces, yo espero también abrir los ojos a la comunidad regional y nacional que Pucón necesita apoyo, porque en Pucón no viven puros ricos. Lo complejo es que tengo del más rico al más pobre, y eso a veces es más difícil, porque el más pobre ve lo del más rico y siente también esa sensación de injusticia, insatisfacción, que vive una comuna que es de rico, yo vivo, mira cómo... Entonces, ahí está el desafío, que podamos tratar de generar un espacio más comunitario, más amigable para todos. Me parece excelente, Sebastián. Te agradezco mucho tu tiempo, Gracias, tu disposición, por estar acá y compartir esas grandes ideas de la comuna de Pucón y tu historia personal también tan interesante para mucha gente. Y a nuestros amigos en sus casas, muchas gracias por su preferencia y nos vemos en una próxima edición de Minuto de Confianza. Chao.